Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio de crecimiento Trooper. En esta ocasión aprenderemos sobre conceptos básicos eléctricos relacionados con las herramientas eléctricas. Yo soy Juan Antonio Marroquín y te doy la bienvenida a esta nueva etapa de crecimiento. Acompáñame. Empecemos por los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta eh, presentación de este día? Pues conocer los principales conceptos eléctricos referentes a las herramientas eléctricas. Conocer las principales diferencias entre herramientas portátiles y herramientas estacionarias. Conocer la diferencia entre corriente continua y corriente alterna, así como la diferencia entre un motor universal y uno de inducción. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Juan Antonio Marroquín. Estamos acá para empezar un curso básico sobre herramientas Trooper. En este caso empezaremos con lo básico que son las herramientas manuales portátiles. Y para de inicio pues empezaremos hablando sobre lo que son los conceptos básicos sobre electricidad. Estos conceptos pues los veremos en cada capacitación donde hablemos de alguna herramienta que funcione con electricidad. Bueno, y entonces, ¿qué es un conductor? Pues un conductor es un material a través del cual la corriente eléctrica se puede movilizar, así como los automóviles necesitan calles, avenidas, o el agua necesita tubería para que la llevemos de un lugar a otro, pues también necesitamos un conductor para que la corriente eléctrica se movilice. Los conductores ideales por naturaleza pues son los metales, aunque el cuerpo humano, el agua también pueden ser conductores eléctricos. En cuanto a la corriente eléctrica, pues conocemos dos tipos de corriente. La corriente alterna y la corriente continua. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pues la corriente continua, como la palabra lo dice, no se interrumpe en ningún momento. Esta por lo regular la generan las baterías y cualquier otro tipo de acumulador. Ahora, la corriente alterna, pues como su nombre lo dice, se alterna, viaja a través de ondas, se interrumpe pausadamente. ¿Y cómo medimos estas interrupciones de corriente? Pues se miden en Hz. Ahora, si nosotros tenemos un aparato que dice que es de 60 Hz, quiere decir que la corriente eléctrica o el paso se interrumpe 60 veces en un segundo. Es tan rápido que no lo podemos notar. Y como todo en la vida se tiene que medir, pues la corriente eléctrica también se mide. ¿Cómo se mide? La corriente eléctrica se mide en amperios, que es a lo que conocemos como amperaje. Y ahora, ¿cómo logramos que la corriente se mueva a través de un conductor? Pues necesitamos una fuerza que lo haga, algo que lo impulse. Esta fuerza que impulsa la corriente a moverse a través de un conductor es el voltaje, así como una bomba impulsa el agua a moverse a través de una tubería. ¿Cómo lo medimos? El voltaje lo medimos en voltios. En Guatemala, lo más común para la corriente doméstica es el voltaje de 110 y 220 voltios. Ahora veamos qué es potencia. ¿Por qué es importante conocer potencia? Pues la mayoría de los aparatos eléctricos nos indican la potencia a la que trabajan. ¿Qué es esto? Pues esta es la energía utilizada en un intervalo de tiempo. Eléctricamente, ¿cómo obtenemos la potencia? La obtenemos al multiplicar los voltios por los amperios. También es usual ver que muchos aparatos eléctricos que usan la potencia en watts, pero también hay otros que la tienen en caballos de fuerza o HP. Pues ¿cómo hacemos esta relación? Pues un caballo de fuerza equivale aproximadamente a 745 watts de potencia. Bueno, ¿y qué utilizan las herramientas portátiles eléctricas para su funcionamiento aparte de electricidad? Pues utilizan motores. Las herramientas portátiles principalmente van a usar motores universales. ¿Qué son los motores universales? Son motores que se pueden fabricar en tamaños pequeños y utilizan carbones o escobillas. Pueden trabajar tanto en corriente alterna como en corriente continua. ¿Y qué son las herramientas portátiles manuales eléctricas? Pues son aquellas que podemos llevarlas de un lugar a otro sin dificultad, tan solo con nuestras manos. Para su funcionamiento utilizan motores universales y en Trooper las tenemos en tres líneas o tres categorías: manual, doméstica, manual profesional
y manual industrial. ¿Cuáles son las más comunes? Barrenos, rotomartillos, lijadoras, mototools, sierras caladoras, sierras circulares, routers. Bueno, hasta aquí llegamos con los conceptos básicos. No te olvides que te serán muy útiles con cada herramienta Trooper que utilice energía eléctrica. Empecemos pues viendo qué es electricidad. Electricidad es una forma de energía, pues que se ve con el movimiento de los electrones de la capa externa de los átomos de una superficie o un material conductor, ¿sí? Estos pues son los átomos que conforman a un material conductor, como puedes ver ahí, y los electrones o la electricidad es lo que se mueve en esas órbitas o en esa superficie externa del conductor. Pues ¿cómo sucede eso? Pues ya vamos a ver. ¿Qué es un conductor? Pues es un material a través del cual la corriente eléctrica se puede mover, se puede desplazar. Los buenos conductores pues son los metales, incluso el agua, el cuerpo humano. Por eso es que evitamos que las herramientas eléctricas pues tengan contacto con el agua. Y los metales pues el ser humano pues los ha transformado en forma de cables como el que vemos acá, para que a través de ellos pues pueda circular la corriente eléctrica como lo vemos acá en esta imagen. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Pues es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor, es corriente en movimiento, ¿sí? Si pudiéramos verlo, pues se vería como estas bolitas rojas que ves por acá, se desplazan de uno a otro átomo, como lo ves acá en la imagen de abajo, brincan de un átomo a otro, y así es como se van moviendo los electrones, ¿sí? ¿Y cómo logramos que estos se muevan? Bueno, ya lo veremos más adelante. Veamos qué es corriente alterna. La corriente alterna se refiere a cómo la electricidad llega a los hogares de la industria. ¿Por qué se llama alterna? Porque no tiene un flujo continuo, tiene pausas. En un momento es positiva, en otro es negativa, como puedes verlo en esta gráfica de acá. Es por eso que las gráficas que describen el movimiento de la corriente alterna tienen forma de ondas, ¿sí? Una parte arriba, una parte abajo, campana arriba, campana abajo. Cuando vemos la campana arriba es cuando hay flujo de electricidad, cuando está abajo es cuando no hay. Entonces esas campanas nos indican pausas entre un pulso de corriente y otro y otro y otro a través del tiempo. A esas pausas le llamamos frecuencia. Pero para que tengas una mejor definición de frecuencia, pues es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier proceso periódico. En este caso, el flujo de la corriente eléctrica alterna es un proceso periódico, de que en un momento es positiva, en otro negativa, en otro hay, en otro no hay. Por eso tiene una frecuencia. Y frecuencia, como te repito, es el número de repeticiones de ese ciclo. Es un ciclo periódico. Acá pues te pongo dos gráficas, donde ves estas campanas están más separadas que las de abajo. ¿Qué significa? Que en la gráfica de arriba nos describe bajas frecuencias, o sea, pocas repeticiones. La gráfica de abajo nos describe altas frecuencias, o sea, muchas más repeticiones. Esas repeticiones se miden en hertz. Un hertz es equivalente a un ciclo o repetición por segundo. ¿Qué quiere decir? Si una frecuencia es de 5 Hz, van a ser 5 Hz por segundo. Si son 10 Hz, van a ser 10 ciclos o 10 repeticiones por segundo. Si son 30 Hz, van a ser 30 ciclos o 30 repeticiones por segundo, etcétera, etcétera, etcétera. En Guatemala, México y muchos otros países, la corriente alterna se transmite a 60 Hz, como las frecuencias de radio, ¿sí? Las frecuencias de radio, has escuchado tú que está la FM 100, la FM 105. Si tú quisieras escuchar la FM 105 en la 100, no podrías. Solo ahí solo entra la 100 y viceversa. En la 105 solo entra la 105. Al igual que no puedes escuchar una emisora de una frecuencia en otra, igual los aparatos eléctricos que funcionan con una frecuencia no funcionan con otra frecuencia. Por ejemplo, en Guatemala la frecuencia es 60 Hz. ¿Qué pasaría si tuviéramos un aparato eléctrico que trabaja a 40 o 80 Hz? No funcionaría. Lo que pasaría es que quizás se active, pero se quemaría.
o no trabajaría. Cuando pues tú veas las etiquetas de las herramientas TRUPS, verás que todas tienen acá indicada la frecuencia, que es 60 Hz. Hz pues es la abreviación de Hertz. Todas las herramientas TRUPS tú puedas ver en su etiqueta eléctrica que dicen 60 Hz. Luego pues tenemos la corriente continua o directa. Este tipo de corriente no varía, no tiene esas pausas, no tiene esas interrupciones, no es cíclica como la corriente alterna. Esta fluye continuamente sin interrupciones. Y esta es la que se utiliza en baterías, dínamos, acumuladores y todos esos aparatos eléctricos portátiles. Entonces no tiene una frecuencia. Entonces un aparato de corriente continua no funcionaría como un aparato de corriente alterna y viceversa, a menos que le pusiéramos un transformador que volviera la corriente alterna en continua o la corriente continua en alterna, etc. Por ejemplo, yo no puedo agarrar la espiga de un aparato de corriente alterna de cable y ponerle 2 alambres y conectar una batería. No va a funcionar porque necesita una corriente que tenga una frecuencia en Hz indicada a cómo fue diseñado. Y de otra forma, si tuviéramos un aparato de batería, no podemos venir y ponerle en las 2 terminales donde hace contacto la batería unos cables y ponerle una espiga y conectarlo a un tomo, porque tampoco funcionaría, ¿sí? O se arruina, o se quema, o no trabaja bien. Y aquí pues tenemos la comparación entre la corriente alterna y continua. La alterna tiene subes y bajas, tiene ciclos repetitivos. La continua va continuamente sin interrupciones, no tiene ciclos, no tiene repeticiones, no tiene cortes. Esa es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua. Luego está el amperaje, que es cómo se mide la corriente eléctrica y su unidad es el amperio. Por ejemplo, así como medimos la distancia en metros o medimos el peso en libras, así también la corriente eléctrica se puede medir. Solo que esta se debe medir únicamente con aparatos, no podemos calcularla al ojo. Por ejemplo, tú ves una mesa y dices qué altura tiene, pues dices, más o menos tiene 1 metro porque la estás viendo. Pero la corriente eléctrica no se puede ver, no se puede tocar, no se puede oír. Entonces necesitamos aparatos y esos aparatos nos indican la corriente que está circulando en ese momento. Por ejemplo, aquí tenemos un amperímetro electrónico digital, nos marca 2.5 amperios. Este es un análogo, este nos está marcando 33 amperios. Ojo, acá es muy importante notar que la corriente se puede medir solo si está circulando. Por ejemplo, la velocidad de un vehículo se puede medir solo si esté avanzando, ¿verdad? Porque si el vehículo está quieto y quieres medir la velocidad, te va a marcar 0. Al igual, si la corriente eléctrica no está circulando, si no hay un aparato funcionando, el amperímetro nos va a marcar 0. Te lo digo porque muchas veces las personas vienen y toman un aparato como este, como el amperímetro, y lo ponen en una batería de auto. Lo ponen en los bornes y quieren medir la corriente, les marca 0. Obvio, les marca 0 porque no hay nada funcionando, ¿sí? Tiene que haber algo funcionando para que la corriente circule, ¿sí? Y si la corriente no circula, siempre va a ser 0. Bueno, ¿cómo logramos que esa corriente circule? Ya vimos que en cualquier momento, si no hay un aparato funcionando, no circula, está quieta. Pero tiene que haber algo que haga que esa corriente circule, se mueva para que un aparato funcione. Si la corriente eléctrica no circula, no se mueve a través de los conductores, ningún aparato va a funcionar. Y para eso necesitamos el voltaje o tensión, ¿sí? Que es la fuerza que impulsa la corriente eléctrica. En este caso, el voltaje hace las veces de una bomba para el agua. Por ejemplo, tenemos tubería llena de agua, pero si esa agua no está circulando, si no tiene presión y abrimos un chorro, no nos va a caer agua. Necesitamos algo que le inyecte presión o fuerza a esa agua en esa tubería. Eso es una bomba para agua. Entonces le inyecta fuerza, entonces cuando vemos un chorro, ya cae agua. Al igual, el voltaje hace la misma función. El voltaje le inyecta, por decirlo así, presión, fuerza a la corriente eléctrica para que circule y ésta pueda hacer funcionar aparatos eléctricos, ¿sí? Recuerda, voltaje es lo mismo que tensión. En Guatemala, para uso doméstico, en oficinas, hogares, pues tenemos la corriente con voltaje de 120 y 240 voltios. Acá en el ejemplo, pues puedes ver la medición con un voltímetro, está marcando 133 voltios. Luego está la resistencia. La resistencia es una oposición a que la corriente eléctrica se mueva. O sea,
Todos los conductores ofrecen cierta resistencia a que la corriente circule, como que la estuvieran regresando, ¿sí? Eso es lo que se llama resistencia. La resistencia se mide en ohmios, ¿sí? Se simboliza por el signo griego omega, y diferentes materiales tienen diferentes tipos de resistencia. Ojo que mientras más cercana a cero es la resistencia, mejor es el conductor. Mientras más cercano a 1 es el nivel de la resistencia, el conductor es muy mal. Por ejemplo, acá podemos ver aquí la jeringuita. Ahorita vas a ver que aparece. En la jeringa está la parte donde nosotros empujamos con la mano, que sería como el voltaje. El líquido sería como la corriente que estamos empujando. Y esa manita que ves ahí que empuja sería como lo que se opone a que el líquido avance, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos a una señora empujando a un señor en silla de ruedas. Hay cierta resistencia de la gravedad a que ella suba, o sea, hay cierta oposición, pero ella va subiendo. ¿Qué diferente sería si ella la estuviera moviendo en un lugar plano o en un lugar hacia abajo? Ahora sería mucho más fácil. Igual son los materiales conductores. Unos ofrecen más resistencia que otros al movimiento de la corriente eléctrica. Acá en el ejemplo pues podemos ver esta medición entre un espacio de un cable. La resistencia es de 1.5 ohmios. Bueno, y aquí pues ya en resumen, que es el amperaje, el voltaje. El amperaje es qué cantidad de corriente se está moviendo. El voltaje es el que hace que la corriente se mueva, acá como una bomba, ¿verdad?, que impulsa el agua. Y la resistencia es lo que se opone al movimiento de la corriente eléctrica. Luego tenemos que es potencia. La potencia es como la velocidad o la cantidad de energía eléctrica que pasa por un lugar en un tiempo determinado, o sea, lo que se consume, ¿sí? Por ejemplo, si se consumen ciertos amperios en cierto tiempo, eso es lo que nos da la potencia. Para corriente alterna podemos sacar la potencia de un aparato eléctrico multiplicando el voltaje por el amperaje o los voltios por los amperios. Eso es la potencia. Y la unidad de la potencia son los watts, ¿sí? Hay muchas aparatos, por ejemplo, las bombas para agua tienen su potencia en HP. Para que lo tengas acá de referencia, pues un HP es aproximadamente 745 o 746 watts, como tú quieras verlo, para hacerlo más fácil y hacer operaciones. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta etiqueta acá de una herramienta Tupper. Nos dice que su voltaje es 127 voltios y que el amperaje que consume o la corriente que necesita para trabajar son 12 amperios. ¿Cómo sacamos la potencia de esta herramienta? Bueno, la potencia es igual a los amperios por el voltaje. En este caso sería 12 por 127 y eso me da un total de 1524 watts. Un ejemplo sencillo. Ahora, ¿qué pasaría en caso al revés, ¿verdad? Que yo tuviera la potencia del aparato, pero no tengo los amperios. Bueno, fácil, solo despejas y divides el voltaje dentro de la potencia. Supongamos que tuviéramos acá que estos 1524 watts, pues yo divido esto dentro del voltaje, que serían 127, y me daría el resultado 12 amperios, ¿sí? En Guatemala, pues las empresas de energía eléctrica pues nos cobran la energía eléctrica en consumo en kilowatts hora. Y puedes verte que te pongo ejemplo de un recibo eléctrico, kilowatt hora. Eso significa. ¿Qué es un kilowatt? Pues kilo es un sufijo que significa 1000. Si decimos kilowatt significa 1000 watts, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos una lectura actual menos anteriores, vienen, los restan y te sacan el total de la lectura, que es los kilowatts que consumiste en ese mes. Y luego tienen un precio, aquí está el precio sin IVA. Acá pues en el ejemplo es 1.386 quetzales por kilowatt, dependiendo del lugar, región y la empresa pues que provee la energía eléctrica, pues el precio del kilowatt hora cambia. Entonces muchas veces las personas preguntan, mire, ¿y qué tanto me gasta esa herramienta? Bueno, las herramientas tienen una potencia, 500, 600, 700, 800 watts, etcétera, ¿sí? Esa potencia que indican las herramientas es la energía eléctrica que consumen en una hora. Por ejemplo, una herramienta de 500 watts está consumiendo 0.5 kilowatts por hora.
una herramienta de 1500 watts está consumiendo 1.5 kilowatts por hora. O sea, lo que consumen estando encendidas permanentemente una hora. Bueno, veamos acá otra vez otro resumen de los conceptos eléctricos. Pues la tensión pues va a ser la fuerza que impulsa la corriente eléctrica. La corriente es la cantidad de energía eléctrica o el flujo. La resistencia pues es la oposición, lo que se opone, lo que no deja que la corriente eléctrica avance con facilidad. Y la potencia pues es la rapidez o que tanto se consume en una hora, o sea, la energía consumida en un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces aquí vemos el voltaje empuja la corriente circula y la resistencia supone que se mueva. ¿Qué es caída de tensión o voltaje? Bueno, como ya vimos, todos los conductores, todos los materiales tienen pues cierta resistencia que la corriente se mueve, ¿sí? Entonces la caída de voltaje es que tanto voltaje se pierde de un punto a otro a causa de esa resistencia, ¿sí? Cuando la corriente empieza en un punto con un cierto voltaje y se desplaza a cierta distancia, al final pues hay menos voltaje. Por ejemplo, en el ejemplo acá, tenemos que medimos el voltaje en el toma exactamente, ¿sí? 125.7 puedes ver acá. Y en el recorrido de una extensión de 4 metros, al final ya solo llegan 125 voltios. O sea, hay una pérdida de 0.7 voltios. Y mientras más larga es la extensión, mientras más delgado es el cable, la pérdida de voltaje es mayor. ¿Qué provoca la pérdida de voltaje o caída de tensión? Bueno, una herramienta pues tiene que conservar su potencia. Entonces, ¿qué pasa si el voltaje disminuye para que la herramienta pueda mantener su potencia? Pues va a incrementar el amperaje. Y más amperaje es más calor. Es por eso que hay que usar una extensión adecuada, pues para que las herramientas eléctricas pues no se calienten y no se dañen. Obvio, no se van a quemar hoy, no se van a quemar mañana, no se van a quemar la otra semana, pero vamos a ir disminuyendo el tiempo de vida útil de la herramienta si no utilizamos una extensión adecuada. Ahora hablemos de los calibres de cables. Los calibres de cables en la norma estadounidense AWG, American Wire Gauge, que significa calibre de cable estadounidense. Según esta norma hay ciertos números de calibre, 20, 18, 16, 14, ojo, los calibres vienen solo en pares. En esta norma, mientras más grande es el número, el cable es más delgado. Mientras más pequeño es el número, el cable es más grueso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si tengo un cable calibre 10 y un cable calibre 18, ¿cuál va a ser más grueso? El 10. Mientras más pequeño es el número, más grueso es el cable. Mientras más grande es el número, más delgado es el cable. Ahora, para las extensiones de herramientas eléctricas debemos usar cables tipo TSJ, que es este que ves acá, este negro. No debemos usar cable paralelo. ¿Por qué? El cable paralelo provoca mayores caídas de tensión o voltaje, ¿sí? Al usar cable paralelo para una extensión con tu herramienta eléctrica, pues es como que llevaras tu vehículo en terracería. Al usar cable TSJ es como que llevaras tu vehículo en asfalto. ¿Dónde se va a dañar más? En terracería. Entonces, si quieres cuidar más tu herramienta eléctrica, pues debes usar cable TSJ, no cable paralelo. ¿Cuándo vamos a evitar usar cable paralelo? Pues para herramientas eléctricas, pues obvio todos tienen motor y generan calor. También para aparatos de cocina o del hogar que generen calor o tengan motor, no debemos usar cable paralelo. Ejemplos de aparatos de la casa con motor o que generen calor, pues la licuadora, la lavadora, la cafetera, el microondas. Para eso debemos usar extensiones cable TSJ. ¿Significa esto que las de cable paralelo no sirven? Bien, son muy útiles. Son muy útiles para televisores, equipos de sonido, lámparas, lucecitas. Para el único aparato que utiliza motor con el cual podemos utilizar extensiones de cable paralelo es con el ventilador. ¿Por qué? Para el ventilador no hay nada que se oponga a su movimiento. Por ejemplo,
Las herramientas eléctricas siempre las vamos a usar para cortar, para desgastar. Entonces hay algo que se opone a su movimiento, están en contacto con algo, una resistencia al movimiento, ¿sí? Igual, la licuadora, hay una resistencia al movimiento del motor, que es la comida que estamos triturando. En la lavadora, el peso de la ropa se opone al movimiento, hay cierta resistencia. Pero en un ventilador, el ventilador se mueve libremente, entonces no hay una oposición. Por eso, en esto sí podemos utilizar las extensiones de cable paralelo. Bueno, ¿cómo vamos a elegir nuestra extensión? Vamos a elegir nuestra extensión porque tiene que estar adecuada debido a la pérdida de voltaje. Como les indiqué, si no usamos una extensión adecuada, pues va a haber pérdida de voltaje. Esto va a provocar un calentamiento en la herramienta, pues que más adelante le va a disminuir su vida útil. Y recordemos que siempre el cable, si es más delgado, nos va a ocasionar mayor pérdida de voltaje. O sea, cable más delgado, mayor pérdida de voltaje. O sea, no podemos utilizar un cable de calibre menor al indicado. Utilizar un cable más grueso, esto nos va a proteger la herramienta. O sea, ¿podemos utilizar un cable más grueso al recomendado? Sí. Lo que no podemos hacer es utilizar uno más delgado. O uno más grueso, sí. ¿Cómo lo elijo? Bueno, pues vamos a definir primero o revisar cuál es el amperaje de nuestra herramienta. Como vimos anteriormente, pues todas las herramientas Trooper en su etiqueta pues dicen cuántos amperajes consumen. Y si es alguna herramienta o un aparato de otro tipo, pues verificamos cuántos son los watts, lo dimos dentro del voltaje que consume y ya obtenemos los amperios. Luego nos vamos a esta tabla y vemos en qué rango cae el amperaje. Puede ser de 0 a 3, de 3 a 7, 7 a 10, etcétera, hasta de 20 a 30 amperios. Y luego en la tabla, pues revisamos de cuántos metros de largo la extensión que vamos a utilizar. Si es menor de 15 metros o es mayor de 15 metros. Supongamos que obtuvimos que nuestra herramienta consume 8 amperios. 8 amperios está acá, en este rango entre 7 y 10 amperios. Acá la tabla pues me indica que si la extensión es menor de 15 metros, yo puedo usar cable calibre 14. Si es mayor de 15 metros, yo debo utilizar cable calibre 12. ¿Puedo utilizar cable calibre 10? Sí, es más grueso de lo que me salió indicado, ¿sí? ¿Puedo usar 16? No, el 16 sería más delgado, ¿sí? Entonces, ojo, ¿puedo usar calibre más delgado? No, más grueso, sí. Y recuerden, me cayó acá. Si es menor a 15 metros, acá está el calibre que debo usar. Si es mayor a 15 metros, pues el calibre ya pues será un calibre más grueso, ¿sí? Y recuerden, un cable, mientras más grande es el número, más delgado, mientras más pequeño es el número, más grueso. Puedo utilizar cable más grueso, pero no más delgado al que me indique la tabla de acuerdo a los amperajes que la herramienta consume. Luego pues veamos que es un motor eléctrico. Un motor eléctrico es capaz de convertir esa energía eléctrica, esa que vimos que era el flujo de electrones, la convierte en energía mecánica. Eso hace un motor eléctrico. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de campos magnéticos que hacen girar bobinas, ¿sí? Los campos magnéticos generados por la electricidad también, con imanes, bobinas a través de las cuales circula la corriente eléctrica, y eso hace que gire el motor, volviéndose energía eléctrica en energía mecánica. Tenemos dos tipos de motores. Primero tenemos los motores universales, ¿sí? Estos motores pues tienen la capacidad que se pueden fabricar, diseñar para que trabajen o con corriente continua o con corriente alterna. Ojo, no para que funcionen con las dos al mismo tiempo o con cualquiera indistintamente. O se fabrican para que trabajen con corriente continua o se fabrican para que trabajen con corriente alterna. ¿Qué características tienen estos motores? Bueno, pues que pueden fabricarse en tamaños pequeños y el costo es relativamente bajo comparado con el otro tipo de motor que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y como se pueden fabricar en tamaños pequeños, es por eso que se utilizan en las herramientas portátiles para que sean de fácil manipulación, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, miren, la corriente eléctrica viene y circula acá. Y como tiene los carbones son los que se encargan de hacer que la corriente eléctrica llegue acá al motor, ¿sí? A esta parte central. Aquí esto que ustedes ven girando acá es una bobina, ¿sí? Es una como círculo o vuelta de alambre. Entonces al circular la corriente eléctrica a través de esa vuelta de alambre,
Esto está dentro de un campo magnético que por lo regular se genera con imanes, ¿sí? Entonces, al entrar en ese campo magnético, el circular esa corriente hace que esta vuelta de alambre o de cable empiece a girar, ¿sí? Este es un ejemplo para que vean cómo funciona. Pero un motor, pues tiene gran cantidad, tiene muchas de estas bobinas, tiene gran cantidad. ¿Cuántas? Habría que preguntarle al diseñador cuántas, ¿verdad? Va a depender del motor, del tamaño, de la potencia que quieren. Y al tener ese montón de bobinas girando en ese campo magnético, pues ya genera que el motor tenga pues cierta fuerza, cierta potencia para mover pues cierta carga. Sí, así es como funciona un motor. Y el universal, como les cuento, aquí están los carbones y así es como se alimenta de energía eléctrica este motor. Luego pues tenemos los motores de inducción o asíncronos. ¿Qué diferencia tienen estos con nosotros? Bueno, estos solo se pueden fabricar para que trabajen con corriente alterna. Estos no trabajan con corriente continua, o sea, no se pueden fabricar para que trabajen con corriente continua. Estos no tienen carbones, estos utilizan un capacitor que va en la parte superior del motor. ¿Cómo funcionan? Igual que una bobina, tienen muchas bobinas que al circular la corriente eléctrica por esas bobinas y estar dentro del campo magnético hacen que gire y hacen girar el eje. Pero la alimentación de la energía eléctrica no es con carbones como en el otro que era acá en la parte del eje, sino es con un estator que por medio del capacitor inyecta la energía eléctrica a las bobinas que luego giran dentro del motor en medio del campo magnético. Así se diferencia un motor de inducción de uno universal. ¿Cuál es la principal diferencia? Motores universales utilizan carbones, los de inducción no. ¿Sí? Bueno, ahora vean, pasemos ya a ver a la parte pues, que nos interesa muchísimo más, que es la herramienta portátil, que es lo que nosotros vendemos, ¿verdad? ¿Qué es la herramienta portátil? Es aquella que podemos llevar de un lado a otro sin dificultad, o sea, por su tamaño, por su peso, yo puedo tomarla con una o con dos manos y llevármela para acá, y para allá. ¿Cuáles son las más comunes? Barrenos, caladoras, lijadoras, cepillos de mano. Y las tenemos disponibles en Trooper en 3 líneas. La línea profesional ligera, la línea profesional y la línea industrial. ¿Cuál es la característica por la cual vamos a distinguir una herramienta portátil? Porque la herramienta la llevamos a la pieza que vamos a trabajar. ¿Sí? O sea, yo tengo un barreno, voy a hacer un agujero, lo llevo donde voy a hacer el agujero. Tengo una caladora, quiero hacer un corte, lo llevo donde está la pieza que yo quiero cortar. Por ejemplo, miren acá. La herramienta se lleva donde voy a hacer yo la tarea. Acá el señor está abriendo un agujero y él llevó el barreno o rotomartillo a la parte donde va a perforar. Acá el señor va a hacer un corte a la madera. Él llevó la caladora sobre la madera y la está desplazando sobre la madera. Acá esta persona pues está cepillando una pieza de madera y está pasando el cepillo eléctrico sobre la pieza. Esa es la característica principal de una herramienta portátil. Yo llevo la herramienta hacia la pieza a trabajar o maquinar. Luego pues tenemos la herramienta estacionaria de piso y de banco. ¿Por qué le llamamos de piso y de banco? Porque por su tamaño puede colocarse sobre una mesa, sobre un banco de trabajo, o si es muy grande pues va directamente en el suelo, en el piso, ¿sí? Esta es para un uso más profesional, más pesado, específicamente carpinteros, herreros, y la mayoría, no todas, usan motores de inducción. Quiere decir que muchas utilizan también motores universales. Recuerden que un motor universal no solo se puede hacer pequeño, también se puede hacer grande. Hay máquinas industriales en la industria manufacturera que usan motores universales, no solo de inducción. Esta no se puede llevar de un lado a otro fácilmente. ¿Por qué? Porque pesa. Necesitamos apoyarnos por algo para llevarla o hacer mucha más fuerza con los brazos, no solo con las manos, para trasladarla. La herramienta estacionaria, esta está disponible solo en 2 líneas. Uso rudo y uso ligero. ¿Qué es la diferencia especialmente en la portátil? Acá yo no puedo llevarme la herramienta donde está la pieza y mover la herramienta sobre la pieza como es con la portátil. No, acá tomo la pieza que voy a trabajar y la llevo a la herramienta. Y muevo la pieza sobre la herramienta para trabajar. A diferencia de la portátil que yo muevo la herramienta sobre la pieza. Aquí es la pieza la que se mueve sobre la herramienta. Vamos a sacar un ejemplo. Por ejemplo, miren, aquí está un taladro de pedestal. Si se dan cuenta aquí, la pieza que se va a perforar se lleva donde está el taladro, ¿sí? Y ahí se perfora.
Esta es una sierra de cinta, muy parecida a una caladora, solo que esta es de piso. Y se lleva la pieza a la sierra para hacer el corte. Este es un cepillo de banco. Acá pues si dan cuenta no se está agarrando con una mano el cepillo y se está pasando sobre la pieza, sino la pieza se está introduciendo dentro del cepillo para ser trabajada. Esta es la principal característica de la herramienta estacionaria. Veamos acá la comparación. El barreno, acá la pieza bajo la herramienta. Acá la herramienta sobre la pieza. La sierra cinta, la pieza sobre la herramienta y se mueve la pieza sobre la herramienta para trabajar. La caladora, caladora sobre la pieza y se mueve sobre la pieza para trabajar. El cepillo, en el estacionario, la pieza se desplaza dentro del cepillo. En la portátil, la herramienta se desplaza sobre la pieza. Entonces, eso espero pues aquí pues quede claro cuál es la diferencia entre una herramienta portátil y una estacionaria. Bueno, hablemos ahora sobre las líneas de herramienta portátil. Pues dijimos que tenemos 3 líneas. La profesional ligera, que viene en Pretul amarilla. La Pretul siempre es Trooper, pero es una marca diferenciada para nuestra línea ligera, pero sigue siendo Trooper. La profesional, pues Trooper en color naranja. La industrial, Trooper gris. ¿Qué es lo que diferencia las líneas? Lo que diferencia las líneas es su ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo de una herramienta está compuesto por el tiempo que puede trabajar sin parar, más el tiempo mínimo que debe descansar para este máximo tiempo que trabajó. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la línea profesional ligera, que su ciclo de trabajo es de 20 minutos de trabajo más 10 de descanso. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo trabajarla 5, 10, 15, hasta un máximo de 20 sin parar. Después de ese tiempo, pues debo descansarla 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Si la trabajo 10, que descanse 5. Si la trabajo 4, que descanse 2, etc. Sin excederme 20 minutos. Bueno, como el ciclo de trabajo es la suma del trabajo más el descanso, el ciclo completo de esta es de 20 más 10, o sea, un ciclo de 30 minutos, de los cuales 20 trabaja, 10 descansa. Y un máximo al día de 90 minutos. ¿Qué quiere decir? Que no puedo excederme de 90 minutos de trabajo para esta máquina en un día. ¿Cuántas veces puedo utilizar entonces en el día? Si el ciclo es de 90 minutos máximo al día y su ciclo es de 20 más 10, que es 30, pues yo divido los 90 dentro de los 30 y esto me da un total de 3 ciclos de trabajo al día, si los hago completos. Ahora si hago ciclos más pequeños, pues van a ser más ciclos, ¿verdad? Sin excederme los 90. Recuerden que esta su característica es que viene en color amarillo, en nuestra marca que siempre es Trooper Pretul, que es la línea con la que diferenciamos la profesional ligera. Luego está la profesional, que ya viene en Trooper color naranja. Esta pues ya lo que cambia es su ciclo de trabajo. El ciclo ya aumenta 30 minutos de trabajo continuo por 15 de descanso. O sea, eso nos da un total de 30 más 15, 45, que es el ciclo completo. Un máximo al día de 180 minutos o el equivalente a 3 horas. ¿Cuántos ciclos me da esto? 180 dividido 45 me da 4. Como pueden ver, me da ciclos más extensos y un ciclo más. Luego pues tenemos la línea industrial, que esta ya viene en Trooper siempre, color gris. Esta ya es para un trabajo exigente, trabajo de día completo, talleres grandes. Esta pues tiene un ciclo de trabajo de 50 minutos por 20 de descanso. 50 más 20 me da un total de 70. Para un máximo al día de 350 minutos o el equivalente a 6 horas. ¿Cuánto me da 350 dividido 70? Me da 5. Si se dan cuenta, tiene un ciclo más y ciclos más extensos. Como pueden ver, conforme va aumentando la línea, pues el ciclo aumenta. El ciclo es más extenso y son más ciclos en cada línea. 3 la profesional ligera, 4 la profesional y 5 ciclos la industrial. Ciclos de 30 la profesional ligera, de 45 la profesional y de 70 la industrial. Además, que de acuerdo a la línea, pues la garantía aumenta. La línea profesional ligera tiene un año de garantía, la profesional 2 y la industrial 3.
Todas nuestras herramientas necesitan un mantenimiento preventivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si no hago mantenimiento preventivo, ¿se arruinan hoy? No, no se arruinan hoy. Quizás nos arruinan mañana, la otra semana, el otro mes, pero si no le hacemos el mantenimiento preventivo, pues vamos a cortar la vida útil de la herramienta. El mantenimiento preventivo que corre de parte del cliente consiste en un uso adecuado a los ciclos de trabajo, o sea, no exceder los ciclos de trabajo, utilizar extensiones adecuadas y una limpieza diaria, ya sea con aire comprimido, con cada brocha. ¿Por qué? Estas herramientas, como son para cortar, para desbastar, etcétera, etcétera, despliegan mucho serrín, mucho polvo que se introduce entre los respiraderos de la máquina, se pega a la grasa que lubrica los engranes, partes móviles, y esa tierra pues actúa como una lija dentro de las piezas internas, causándoles mayor desgaste y acortando la vida útil de la herramienta. Es por eso que se deben realizar esos mantenimientos preventivos. Y además realizar los servicios al año, ligera una vez al año, profesional 2, industrial 4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Solo hay que hacerle 1 a la ligera, 2 a la profesional y 4 a la industrial? No. Estos son mantenimientos mínimos. Si el cliente quiere llevarlo la ligera 4 veces al año, puede llevarla. De todos modos, el mantenimiento preventivo es totalmente gratis, ¿sí? Mantenimiento preventivo, ojo, el mantenimiento preventivo ¿qué consiste? En el taller de servicio. Bueno, aunque nosotros pues limpiemos y sopletemos con aire comprimido nuestra herramienta, pues sí, siempre van a haber partículas de polvo que se introducen, que no vamos a poder sacar porque no podemos destapar la herramienta. En el mantenimiento preventivo, pues el técnico del centro de servicio destapa la herramienta, quita toda esa grasa contaminada de polvo, ¿sí? La limpia y le pone grasa nueva. Con esto alarga la vida útil de la herramienta, ¿sí? Para eso son esos servicios de mantenimiento preventivo para los cuales llevamos nuestra herramienta al centro de servicio más cercano, ¿sí? Ahora pues contamos con varios centros de servicio a los cuales pues podemos dirigir a los clientes. Bueno, luego pues tenemos la herramienta estacionaria. La herramienta estacionaria, pues recuerden que esta está disponible únicamente en 2 líneas, uso ligero y uso rudo. Las dos tienen un tiempo de trabajo máximo al día de 6 horas, o sea, su tiempo máximo al día para ambas es 6. Lo que va a cambiar es el ciclo de trabajo. Las de uso ligero, pues van a ser de 50 minutos de trabajo por 20 de descanso. Y las de uso rudo, pues serán de 120 minutos de trabajo por 30 de descanso. Esa es la diferencia entre ambas, su ciclo de trabajo, ¿verdad? Porque el tiempo máximo del día, pues es el mismo, ¿sí? En uso rudo, pues tenemos cepillos como que pueden ver allá. En uso ligero, pues podría ser una ingretadora como la que ven ahí en la imagen, ¿sí? Mantenimiento preventivo, pues al igual que en la otra herramienta, pues su limpieza diaria, ya sea con brocha, con el comprimido. Algo muy importante, con la herramienta estacionaria no se utilizan extensiones. La herramienta estacionaria debe estar conectada directamente a un toma corriente, ¿sí? Muy importante. 0 extensiones con la herramienta estacionaria. Otra cosa muy importante es el reemplazo de partes consumibles. ¿Qué es esto? Cuchillas, lijas, brocas, etcétera. Todo lo que se va consumiendo con el uso de la herramienta. Esta parte también es muy importante para las herramientas portátiles. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un barreno ya no abre un agujero tan rápido? Viene el usuario y lo empuja más, lo presiona más. Y lo que pasa es que la broca o ya perdió filo o su habilidad para perforar. ¿Qué pasa cuando una lijadora ya no lija bien la pieza de madera? El usuario la presiona más contra la superficie y lo que pasó fue que la liga ya perdió la habilidad o la vida útil para hacer bien su trabajo. Entonces, el reemplazo de partes consumibles, tanto en una herramienta portátil como en una estacionaria, es importantísimo. Luego, pues no exceder el tiempo de uso de la herramienta, su ciclo de trabajo, o sea, respetar su ciclo de trabajo. Y en la estacionaria, pues también hay que realizar su mantenimiento preventivo en el centro de servicio, únicamente que aquí pues ya cambia la frecuencia. Uso ligero una vez al año y uso rudo 2 veces al año. Pero ya saben, el cliente puede llevarla más veces si él lo necesita o lo considera necesario. Mientras más veces la lleve, más alarga la vida útil de su herramienta.
Políticas de garantía, pues es bien importante hacerle ver a nuestros clientes que todos nuestros productos están garantizados contra desperfectos de fábrica, siempre y cuando pues se respeten todas las instrucciones que se indican en el manual. Ojo, si alguien compra un vehículo, ya sea moto o carro, y le dan garantía, por decirle, de 2 años, y antes de esos 2 años se les requiere un cambio de pastillas de freno o de fricciones de freno, ¿qué creen ustedes? ¿Que se las cobran al cliente o se las regalan por garantía? Ojo, se las cobran. ¿Por qué? Porque son piezas de desgaste. Sí, no es un desperfecto de fábrica, sino es una pieza de desgaste en la cual pues no se puede dar una garantía porque va a depender del tiempo de uso. ¿Sí? Por ejemplo, no va a gastarse lo mismo las fricciones en un vehículo de una persona que lo utiliza para viajar a su trabajo que le queda a 5 kilómetros de distancia de su casa, que una persona que viaja en carretera todos los días, por ejemplo, como nuestro personal de ventas, ¿verdad? Sí, o sea, el desgaste es diferente de acuerdo al uso. Por eso, esas piezas sí se cobran cuando hay necesario hacer un cambio por desgaste. Ojo. ¿Cómo puede quedar la garantía sin efectos? Bueno, primero, si el cliente intentó él mismo reparar o chapucear su herramienta o la llevó con don Pedrito, el chapucero de la esquina, ¿sí? Pierde la garantía. O sea, si se lleva a un lugar que no es un centro autorizado Trooper, o cuando le hacen alteraciones a la herramienta. Por ejemplo, mucha de nuestra herramienta tiene espiga aterrizada. ¿Cuáles son espigas aterrizadas? Aquellas que tienen 3 pines o 3 clavijas. Los clientes en sus casas y en sus talleres pues solo tienen tomas de 2 agujeros. Entonces, ¿qué hacen? Quitan ese pin de la tierra, lo cortan y para que quede en cualquier toma. Eso es una alteración, eso es pérdida de garantía, ¿sí? Cuando se evidencia que la máquina tiene daños externos, golpes, raspones, rayaduras, etc. O sea, tiene maltrato, ¿sí? O cuando fue sometida a trabajos para los que no fue diseñada. Por ejemplo, las sierras circulares, los clientes las utilizan para ponerles discos abrasivos para cortar piso. Ese no es un uso para esa sierra, ¿sí? Bueno, aquí pues en caricatura, cómo se pierde la garantía y es manipulada por personal que no pertenece a un centro de servicio Trooper, si tiene alteraciones o si tiene daño físico evidente, ¿sí? En seguridad, pues recuerden que es importantísimo utilizar equipo de protección personal cuando utilizamos herramientas, desconectarla cuando no se está usando, verificar que está desconectada cuando vamos a realizar un cambio de accesorio, broca, cuchilla, sierra, etc. No tocar partes móviles cuando está conectada porque se puede accionar y la persona puede sufrir un accidente. Evitar el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías de acero, puertas, etcétera, cualquier otra cosa pues que sea un posible conductor, ¿sí? Y muy importante, cuando vamos a utilizar esta herramienta en exteriores, es importante, aconsejable, utilizar una extensión especial para uso de exteriores. Y si vamos a utilizar la herramienta en ambientes donde es inevitable la humedad, pues es recomendable tener en ese lugar instalado un toma corriente con circuito falla tierra, ¿sí? Utilizar el equipo de protección, ¿sí? Recuerden que utilizar equipo de protección como mascarilla, guantes, zapatos, etcétera, pues va a reducir el riesgo o las consecuencias de cualquier posible accidente pues, que se pueda sufrir, ¿sí? ¿Por qué comprar más herramienta? Pues con la herramienta se hace el trabajo más rápido, en menos tiempo. No tienen calentamiento excesivo, o si van a generar calor, porque esa electricidad genera calor, pero no un calor excesivo que derrite la herramienta o le cause una quemadura de gravedad al usuario. En la herramienta portátil, solo en la herramienta portátil hay más garantía de acuerdo a la línea. 1 año la profesional ligera, 2 años la profesional y 3 la industrial. En cualquier otra línea, por ejemplo la estacionaria, no importa si es uso ligero o uso rudo, el tiempo de garantía siempre es 1 año. Son más silenciosas que cualquier otra de la competencia, ya que muchas herramientas de la competencia, en vez de usar cojinetes, usan bujes, eso provoca mucho más ruido. Trooper tiene una calidad-precio, su relación es muy superior a otra herramienta. ¿Hay herramienta más barata que Trooper en el mercado? Sí, pero no dura nada. ¿Hay herramienta que dure más tiempo que Trooper, sea más robusta? Sí hay, pero a precios inalcanzables.
Drupal tiene ese punto de equilibrio donde el cliente puede comprar una herramienta de muy buena calidad, de muy rendimiento, a un muy buen precio, que supera la expectativa de cualquier otra marca. Y contamos ahora con varios centros de servicio autorizados y con stock de repuesto. Aquí tenemos las extensiones para uso exterior, que son las de color azul, amarillo y rojo. Tenemos naranjas, pero esas no son para uso exterior. Estas de este color son las específicas para uso en exteriores. Y los tomas con falla tierra. ¿Qué tiene de diferente estos tomas a los otros? Bueno, estos tomas tienen un diseño interno que, por ejemplo, estamos usando una herramienta, la herramienta tiene el cable cortado o hay humedad y por alguna razón la electricidad entra en contacto con la humedad y eso genera un cortocircuito que puede provocar que el usuario se electrocute. Estos tomacorrientes, al detectar ese cortocircuito, cortan la energía eléctrica, evitando un accidente por electrocución del usuario, ¿sí? Esa es la diferencia entre estos tomas. ¿Qué pasa? Se bloquean. Entonces, ¿qué hago? Cada toma pues tiene un botón, ¿sí? De arriba y el de abajo. Cuando esto se bloquea, pues vengo, lo oprimo, espero unos 5 o 10 minutos, entonces ya el toma corriente vuelve a dejar pasar corriente eléctrica. Como lo digo, sirven para evitar accidentes por electrocución. Por eso se recomiendan para lugares donde hay mucha humedad, ¿sí? Por ejemplo, jardines, la cocina, el baño, ¿sí? Lugares donde podemos instalar estos tomacorrientes especiales. Y acá un breve resumen, ¿verdad? Sí, que tenemos dos grandes grupos de herramienta eléctrica, que sería la portátil y la estacionaria. La portátil pues que está dividida en profesional ligera, profesional industrial y la estacionaria en uso ligero y uso rudo, ¿sí? ¿Y qué es lo que diferencia cada línea de trabajo? Pues los ciclos de trabajo de cada una, ¿sí? En maderas, pues tenemos maderas duras, semiduras, blandas, ¿sí? Duras, pues el éleva, el encino, el cerezo, semiduras, el castaño, blandas, el pino, los aglomerados como plywood, un panel, MDF, etc. Y los metales, pues están los duros, que son aceros ferrosos, el tungsteno, el titanio, el cromo, y metales suaves, que son los materiales no ferrosos como el aluminio, cobre y estaño. Y en otros suaves como el bloque, el tabla yeso, y duros como el concreto, el ladrillo, piedra. ¿Por qué es importante pues, que sepamos un poquito de esto? Pues que la potencia de la herramienta que vamos a utilizar pues, va a depender de qué tipo de material trabajamos, si blando, semiduro o duro. Una herramienta, mientras más potencia tiene, más rápido, más fuerte es el trabajo, más resistente es al trabajo duro, ¿sí? Mientras más grande es la potencia, pues más fuerte es la herramienta. Una herramienta de 500 watts es más fuerte que una de 200, una de 1000 más que una de 500, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para trabajos domésticos con materiales suaves, pues se recomiendan potencias de hasta 750 watts. Para materiales suaves a semiduros, entre 750 a 1500 watts. Y para trabajos ya en materiales duros, de 1500 watts en adelante. Bueno, esperamos que pues esta información te sea de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente espacio de formación Drupal. Esta herramienta tiene carbones expuestos, o sea que ves acá el tapón del carbón. Para cambiar este carbón, pues, o estos carbones, pues es muy sencillo. Con un desarmador quitas la tapa. Como puedes ver, ya acá el resorte del carbón sale afuera. Solo lo retiras y listo. Tomas el carbón nuevo, miras que encaje en el espacio que tiene ahí. Puedes ver, el espacio concuerda con la figura del carbón. Lo pones, lo empujas nuevamente. Y colocas el tapón. Y listo, habrás hecho el cambio de los carbones de tu herramienta. Aquí estaría el otro carbón. Todas las herramientas que usan carbones pues usan un par de carbones y los repuestos vienen en packs.
En este caso te muestro una herramienta que no tiene carbones expuestos sino están internos. Aquí pues tendrías que desarmar la herramienta. Como puedes ver, en ningún lugar se ve el tapón del carbón. Quiere decir que tienes que quitar cada tornillo de la herramienta, destaparla y realizar el cambio. Esto debes enviarlo al centro de servicio para que hagan el cambio de carbones. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te vamos a mostrar cómo hacer el cambio de carbones en tus herramientas Trupe. Tenemos dos tipos de herramientas, unas que tienen los carbones expuestos como esta esmeriladora y otras que los tienen internos como este roto martillo. ¿Qué necesitarás para hacer el cambio de carbones en tu herramienta? En el caso de esta esmeriladora que yo tengo acá, que es de carbones expuestos, pues trae incluido un juego de carbones dentro del empaque que puedes utilizar para realizar el cambio. Si es una herramienta que no los tiene, pues lo puedes comprar y vendrá en un sobre como este. Necesitarás una pinza, un desarmador plano y un desarmador tipo cruz. Primeramente pues te ayudarás con el desarmador tipo cruz para quitar la tapa. Ten cuidado de no perder el tornillo porque si no después no podrás volver a ponerla. Luego con el desarmador plano pues quitas la tapa y verás acá que aquí está el carbón. Aquí está una terminal con la que está anclado al aparato y un resorte que hace la presión para que el carbón pues no se salga y haga el contacto necesario para proveer la energía eléctrica. Luego pues con una ayuda de una pinza o con las manos si puedes pues quitas este resorte, lo levantas y lo haces a un lado para que el carbón quede listo para salir. Luego pues retiras el carbón de acá y retiras también la terminal que hace contacto con la máquina. ¿Ves? Aquí salió. Y lo sustituyes pues por un juego nuevo. De acuerdo a la máquina que tú has comprado, pues cada empaque pues dice acá para qué tipo de máquina te sirve el nuevo juego de carbones. Para instalarlo nuevamente pues regresa los pasos hacia atrás. ¿Ves? Colocas el carbón acá en el espacio que quedó vacío y la terminal nuevamente en el pin para que haga contacto con la máquina. Y con la ayuda de la pinza pues vuelves a colocar el resorte encima del carbón y listo, ya está colocado. Entonces procedes únicamente a colocar nuevamente la tapa. Y el mismo procedimiento seguirás para el otro lado. También en una máquina que tiene los carbones por el lado interno, o sea, no están expuestos. Igual pues tendrás que comprar un juego de carbones adecuados a la máquina a la cual le vas a hacer el cambio de carbones. En este caso pues deberás quitar esta parte de tu máquina quitando los tornillos pues, que la sujetan. El desarmador plano pues te ayudas a retirar la tapa, lo haces por las partes extremas de la herramienta. Bueno, en este caso puedes ver que los carbones están sujetos a la herramienta mediante tornillos, los cuales pues debes quitar para poder realizar el cambio de carbón.
con desarma pluma te ayudas para levantarlo. Ves que también tiene un resorte acá. Presionas el carbón, levantas el resorte, sacas el carbón de su cajoncito y luego pues retiras la terminal del pin donde hace contacto y listo. Ya tienes tu carbón, el cual reemplazarás con otro adecuado al modelo de herramienta que estás utilizando. Colocas la terminal nuevamente acá. Introduces el carbón en el espacio correspondiente y vuelves a poner el resorte en su lugar para que ejerza la presión adecuada. Lo presionas, lo colocas nuevamente al extremo del motor y lo vuelves a sujetar con sus respectivos tornillos. Y listo. Has hecho el cambio de los carbones de tu herramienta. Al finalizar, pues vas a colocar nuevamente la tapa a tu herramienta. Asegúrate de colocar todos los tornillos, pues para que no se te vaya a desarmar al momento que la estés usando nuevamente. Y listo, has realizado el cambio de carbones en tu herramienta que los lleva internamente.